Bien, sean todas muy bienvenidas a esta actividad de conversatorio del proyecto de inclusión y de prevención de cáncer de mama y cáncer cervicouterino, que es ejecutado, perdón, es de la, voy a bajar la manito ahí que me están metiendo un poquito de bulla, disculpen, ahí sí, es del Gobierno de Santiago, ejecutado por la Fundación Arturo López Pérez. En el día de hoy nos acompaña Eukene Garagorri, quien va a ser la moderadora en el día de hoy, y el doctor José Miguel Bernucci, a quien les doy la más cordial bienvenida, y les dejo el micrófono. Yo sigo dando aquí la admisión en sala. Hola Lore, muchas gracias por la presentación. Aprovecho también de saludar y dar la más cordial bienvenida a todas las mujeres, a todas las chiquillas que nos están acompañando en esta ya jornada más primaveral que las que habíamos tenido los últimos días atrás. Nos tocó un día bonito, así que estamos muy contentos de que se vayan sumando y que se estén regalando este espacio para ustedes, para aprender un poquito más sobre el cáncer cervicuterino y también sobre el cáncer de mama. Dicho esto, voy a hacer una representación de nuestro especialista que nos acompaña hoy. Hoy él es el doctor José Miguel Bernucci. José Miguel, ahora lo voy a leer para no equivocarme. Siempre me equivoco, así que voy a ocupar mi torpedo para no equivocarme esta vez. Él es médico internista, especialista en salud pública y también director de prevención y detección precoz del Departamento de Educación y Prevención del Cáncer de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo estás, José Miguel? Qué gusto volver a compartir contigo este espacio. Hola, hola, muy buenas tardes. Ya buenas tardes tirando para buenas noches, pero ya que estamos en horario de verano, buenas tardes todavía. Así que aquí súper contento de una jornada más con la EU, que ya somos como una pareja aquí bien conocida. También agradecer al gobierno regional, a nuestra tremenda coordinadora, que la última vez no la habíamos tenido, pero la vuelvo a saludar. Y también a la Fundación Arturo López Pérez, que en conjunto con el gobierno regional tiene esta experiencia que por lo menos para mí ha sido súper buena, súper rica y esperamos poder ayudar y poder compartir toda la información que tenemos. Muchas gracias, José Miguel, por tus saludos. Me sumo nuevamente a todas las palabras que acabas de mencionar, en especial a la felicidad, a la alegría de tener nuevamente a la Lore con nosotros. La habíamos perdido en el taller anterior, pero ya la recuperamos completamente. Así que, dicho esto, chiquillas, si les parece, partamos y me gustaría, vamos a separar dos módulos. Primero vamos a hablar de cáncer cervicuterino y después vamos a hablar de cáncer de mama, para que queden todos los conceptos muy claros. Al igual que en otros conversatorios que hemos tenido, quiero invitarlas a que participen activamente en la parte del chat. La idea es que si van surgiendo dudas, ustedes nos vayan haciendo llegar sus preguntas, las que les vamos a ir transmitiendo a José Miguel para que él las vaya respondiendo durante esta sesión. Partamos, José Miguel. Como siempre, me gustaría partir pidiéndote que nos aclararas qué es el cáncer cervicuterino. Voy a ver si puedo nuevamente mostrar la imagen que mostré la vez pasada para ubicarnos un poquito y preguntarte si existe alguna relación con el cáncer de útero. Muchas veces se tiende a confundir. Bueno, mira, el cáncer, el útero tiene diversas zonas, ¿ya? Diversas partes. El útero, tenemos el cuerpo del útero, que para que nos entendamos es donde se aloja la guagüita, ¿no es cierto? Cuando las mujeres están embarazadas. Tiene las trompas, ¿no es cierto?, que son las que conectan los ovarios con el cuerpo del útero, y tiene otra zona que se llama el cuello del útero, que es la zona donde se conecta el cuerpo del útero, donde se aloja la guaguita, con la vagina. Y efectivamente es ahí donde afecta principalmente el cáncer cervicouterino, que en otras palabras es el cáncer del cuello del útero. Esto es distinto de cuando hablamos del cáncer del útero propiamente tal, que es, a todas luces, el cáncer de endometrio, que es un cáncer que generalmente se produce en el revestimiento interno del cuerpo del útero y que no tiene relación y es un cáncer distinto al cáncer cervicuterino, a pesar de que son dos cánceres que terminan afectando a el mismo órgano, pero en distintas zonas. Perfecto. Muy claro, déjame ver si puedo nuevamente entrar acá. Mira, a ver si se puede ver, José Miguel, solamente para hacer para que las chiquillas que nos están acompañando acá, aquí estamos. Entonces, ustedes me dicen si se ve, José Miguel. Se ve.
Ya, entonces tú nos hablabas que está el útero, que es esta parte Es donde se... claro, toda esa parte es el útero. Si tú ves la figura de al medio, es el cuerpo del útero, es donde se aloja ahí la guaguita, y el revestimiento interno, si tú ves esa línea como un poquito más pálida, el revestimiento interno se llama endometrio, que ahí es donde aparece el cáncer de útero o el cáncer de endometrio. Ajá. La otra parte, digamos, tiene que ver hacia abajo, ¿no es cierto?, que es donde se conecta el cuerpo del útero, que es ese canal que tú ves ahí, con la vagina. Y Perfecto. justamente en esa parte donde se conecta la vagina con el útero, se llama cuello uterino, y es ahí donde aparece el cáncer. Y como queremos reafirmar, es distinto al cáncer uterino propiamente tal, que es el cáncer de endometrio que da en el cuerpo del útero, generalmente. Entonces ya vimos dos cánceres que son absolutamente diferentes y que me imagino también tienen factores de riesgo distintos. Sigamos hablando un poco de este cáncer cervicuterino o también cáncer de cuello uterino, muchas veces se les conoce de las dos formas. ¿Qué es lo que lo produce? ¿Se sabe a ciencia cierta si hay algún factor de riesgo que sea más predominante que otro? Claro, así como nosotros hablamos de ciertos factores de riesgo en cáncer, ¿no es cierto?, que podemos, después vamos a hablar del cáncer de mama, ciertos factores de riesgo, el cáncer cervicuterino es uno de los cánceres donde más certeza tenemos en todo el mundo de que hay un factor que lo produce. Y el factor que lo produce es una infección por un virus, Euke, es un factor, es un virus que se transmite por transmisión sexual, ¿no es cierto? Generalmente cuando uno comienza con su vida sexual durante la juventud, ¿no es cierto? O cuando tiene más actividad sexual, que se llama el virus papiloma. El virus papiloma o virus papiloma humano es un virus en los cuales hay muchísima cantidad en el mundo. De hecho, hay ciertos papilomas que no se transmiten por vía sexual, sino se transmiten por contacto, pero los que se transmiten por vía sexual, esos efectivamente en ciertas personas producen una infección crónica, en la cual el cuerpo no logra expulsar ese virus, y ese virus comienza a producir ciertos cambios en estas células del cuello uterino, donde finalmente después de varios años, esto no es una cosa de un día para otro, sino es una infección crónica que se produce durante varios años, se va produciendo, ¿no es cierto?, unas lesiones que se llaman premalignas, para finalmente, después de otros varios años más, producir el cáncer cervicuterino. Como dijimos en resumen, es uno de los pocos cánceres que sabemos a ciencia cierta qué lo causa, que es esta infección crónica por este virus papiloma especial que se transmite por vía de transmisión sexual, ¿no es cierto? Y la infección crónica, donde el cuerpo no logra expulsar este virus, genera una lesión premaligna que se va avanzando en el tiempo con los años para finalmente terminar generando un cáncer cervicuterino. Quiero contarle a las chiquillas, en caso que no lo sepan, que la Organización Mundial de la Salud está implementando una estrategia pidiendo la colaboración de todos los países del mundo que busca eliminar a su grado mínimo el cáncer cervicuterino, y para esto se basa en tres pilares, que es la prevención, la detección precoz y los tratamientos. Esta estrategia se llama 90-70-90. Entonces partamos, si te parece, José Miguel, con la prevención. ¿El cáncer cervicuterino es un cáncer que se puede prevenir y cómo? Claro, efectivamente. Como sabemos que esto es una infección, ¿no es cierto? Es una infección por un virus. Efectivamente, uno pudiera tomar acciones para evitar la infección por el virus, ¿ya? Efectivamente, una de las formas, por ejemplo, es evidentemente retrasando lo máximo que se pueda el inicio de la actividad sexual, limitando el número de parejas sexuales. Evidentemente, entre más parejas sexuales hay, mayor es el riesgo de contagio con el virus. Hay algunos métodos anticonceptivos, sobre todo los métodos de barrera, estamos hablando con condón masculino, condón femenino, que también podrían, evidentemente, generar algún grado de protección, pero es que en los últimos años lo que lejos más protección nos ha dado es la vacuna o vacuna de VPH, ¿no es cierto?, o vacuna del virus papiloma humano, que es una vacuna que ya en el mundo lleva alrededor de unos 10 años colocándose. Se coloca en los niños, ya estamos hablando en los niños alrededor de 9-10 años, y que genera una protección prácticamente para toda la vida, o por lo menos durante el periodo que más lo necesitamos. Afortunadamente, nuestro país, que tiene una cultura de vacunación sumamente grande y de harto tiempo,
asumió este desafío hace más o menos unos 7, 8 años y ya tenemos, ¿no es cierto?, varias generaciones de niños que entre cuarto y quinto básico se colocan esta vacuna. Probablemente alguno de los asistentes que tienen niños chicos o que tienen familiares en esa edad, probablemente en este periodo justamente ya se está colocando esta vacuna. La vacuna ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como una de las herramientas que nos va a servir en el futuro para poder erradicar este cáncer que tanto mal le hace a las mujeres. Perfecto. Una pregunta. ¿Por qué se vacuna? Una de las grandes dudas que surgen a nivel de las comunidades es por qué se vacuna a niños en etapa escolar tan chiquititos, porque estamos hablando que el Plan Nacional de Inmunización integra la vacuna en cuarto y quinto básico a niños y a niñas. Y, o sea, primero es por qué se vacunan tan chiquititos y la segunda pregunta es por qué vacunar a niños y a niñas y no solamente a las niñas, que son quienes finalmente desarrollan la enfermedad. La primera pregunta es que lo que se ha visto demostrado es que el virus papiloma es un virus que entre más precoz es el inicio de la actividad sexual, mayor riesgo de contagio hay. Y generalmente las personas se contagian en los primeros años de su actividad sexual. Entonces, en general, nuestro país tiene una baja edad de inicio de transmisión sexual y aparte requiere cierto tiempo para generar cierta inmunidad. Y por lo tanto, entre los 9 y 10 años es el tiempo adecuado entre generación de inmunidad e inicio de actividad sexual promedio en nuestro país, para que la protección sea adecuada y evidentemente evitemos el contagio, que finalmente es lo que queremos. Y otra cosa, efectivamente, es ¿por qué se contagian los niños? Bueno, evidentemente el programa partió, digamos, con el contagio de mujeres, ¿no es cierto? O sea, con la vacunación solamente de las mujeres, pero evidentemente aquí los hombres también tenemos un rol, porque somos los hombres quienes transmitimos el virus papiloma humano. En general, los hombres, digamos, al tener más de una pareja, pueden llevar, ¿no es cierto?, el virus desde una persona a otra, ya tanto en hombres como en mujeres, y evidentemente existe un rol preponderante de la transmisión en los hombres, y también hay que, ¿por qué no decirlo?, también hay algo de igualdad, ¿no es cierto?, de equidad en el acto de vacunar hombres y mujeres, cuando sabemos que este no es un problema que es únicamente las mujeres. A pesar de que la enfermedad se desarrolla en las mujeres, somos los hombres quienes generalmente transmitimos la enfermedad entre persona y persona. Ahora, una de las preguntas, agradecemos a las chiquillas que se están animando a preguntar, se relaciona con que si la vacuna que se usa para VPH en la adolescencia, me imagino que está más enfocada como en la niñez, también puede ser efectiva para la adultez. Sí, es una muy buena pregunta porque evidentemente este programa partió hace solamente 7, 8 años en nuestro país, algo así promedio, y por lo tanto hay un porcentaje de personas que evidentemente hoy día son adultas y no se han vacunado. Lo que dice la evidencia actual y sobre todo en otros países que se vacunan personas más adultas es que la vacuna sería útil para personas que no se hayan vacunado en la niñez y que tengan menos de 25 años. O sea, en ese periodo que hoy día no se alcanzaron a vacunar a los 10 años y hoy día tengan menos de 25 años, la vacuna sería útil, por ejemplo, si es que tuvieran acceso. Hay que recordarle a nuestras auditoras y auditores que el programa ministerial solamente está disponible para vacunas de 9 y 10 años. O sea, si yo tengo 12 años y no me vacuné, efectivamente no voy a poder acceder a la vacuna gratuita que es la del ministerio. Uno podría comprarla, lamentablemente una vacuna que no es tan barata, pero efectivamente una persona de menor de 25 años o menor de 25 años que no accedió a la vacuna pudiera eventualmente comprar esa vacuna. ¿Ya? ¿Por qué 25 años y no más? Porque lo que sabemos es que a los 25 años lo más probable es que ya hubo algún grado de contacto con el virus papiloma y por lo tanto la protección de la vacuna sería en el fondo mucho menor y por lo tanto no serviría tanto. Hasta los 25 años los organismos internacionales nos dicen que podría entregar algún grado de protección. Perfecto. Otra de las preguntas que nos llegan es respecto de la protección que entrega la vacuna, si en realidad es que es una protección de por vida, porque nos menciona que a las apoderadas les dijeron que entregaba una protección limitada por una cantidad específica de tiempo. Mira, en general es una vacuna que entrega una protección por largo tiempo.
cuando hablamos largo tiempo estamos hablando de probablemente entre 20 a 40 años. Lo que pasa es que todavía no sabemos la respuesta definitiva porque la vacuna no lleva tanto tiempo en el mundo, entonces por lo tanto no sabemos en realidad la respuesta definitiva. Pero lo más probable es que entregue una protección que es por largo tiempo y que probablemente esa protección sea en el tiempo donde uno más la necesita, que es donde uno más actividad sexual generalmente tiene. Estamos hablando que el aumento de la actividad sexual se produce probablemente entre los 15, 20 años hasta los 45, 50, con múltiples parejas. Probablemente, aunque uno pueda tener personas que tienen mayor actividad sexual sobre esa edad, la mayor protección la necesitamos en ese tiempo y es donde la vacuna nos entrega mayor protección y es por eso que ha sido útil en el mundo. Muchas de las mujeres que nos están acompañando hoy día tal vez se están sumando mientras este conversatorio ya ha avanzado un poco y a lo mejor no alcanzan a escuchar algunas de las cosas que dijimos al inicio. Entonces, para reforzar, otra de las preguntas sé que mencionaste algo recientemente, si la vacuna podría ser efectiva también para mujeres sobre los 25 años. Y nos preguntan, ¿una joven de 28 años sin contacto sexual serviría que en el fondo inmunizara, que se pusiera la vacuna? Mira, en general lo que dice la evidencia es que las personas tienen muy precozmente contacto con el virus papiloma humano y por lo tanto a los 25 años la probabilidad de no haber tenido contacto con ningún tipo de papiloma humano la verdad que es bastante poco probable. Y es por eso que la vacuna pierde efectividad sobre los 25 años y ya se ha tomado como esa edad límite en el fondo para poder vacunar. Sobre los 25 años, efectivamente pueden haber casos especiales, como personas, por ejemplo, que no hayan tenido actividad sexual, como se describe en el caso. Sobre los 25 años, por ejemplo, personas que tengan disminución de la inmunidad por alguna razón, como por ejemplo pueden ser los pacientes con enfermedades que viven con VIH, y personas que constantemente estén con alto grado de contactos sexuales, como por ejemplo son las trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales. Y esas personas que no se han vacunado antes, se recomienda la vacunación incluso hasta los 45 años, pero son casos muy específicos, muy especiales, y lo que tenemos que saber es que la vacuna que sirve es la que se pone entre cuarto y quinto básico, y las personas que pudieran acceder hasta los 25 años que no se han vacunado previamente. Muchas gracias, José Miguel. Solamente un recordatorio, pedirle a las chiquillas que nos están acompañando que ojalá puedan mantener sus micrófonos silenciados, porque cuando se activan y se escucha algún ruido puede interferir en el volumen de la respuesta de José Miguel y a lo mejor se pierde un poco la calidad del audio. Dicho esto, ya hablamos entonces de prevención, vacunación, a quienes está enfocada, por qué se vacuna a hombres y mujeres, por qué tan pequeñito. Hablemos un poco ahora de la detección precoz, porque una de las preguntas que también surge mucho es cómo se detecta el cáncer cervicuterino. ¿Hay un solo tipo de examen? ¿Hay otros? ¿Se complementan? Cuéntanos un poquito más sobre, por ejemplo, el rol del PAP, del Papa Nicolau. Mira, por ejemplo, esa es una súper buena pregunta, porque así como dijimos que esta enfermedad, ¿no es cierto?, se requiere que haya contagio del virus papiloma, ¿no es cierto?, que es donde nosotros podemos romper la cadena para hacer prevención, ¿no es cierto?, pero dijimos que el virus tiene que pasar por una serie de procesos, como por ejemplo, que el virus tiene que quedarse ahí, que el cuerpo no lo expulse. La mayoría de las veces el cuerpo lo logra expulsar, ¿ya? Pero cuando no lo logra expulsar, el virus se queda ahí generando una infección crónica. Esta infección crónica después genera cambios celulares para que generar una lesión premaligna, los llamados neoplasias intraepiteliales o NIE 1, 2 y 3, para luego recién ahí generar un cáncer. Entonces, ese proceso entre infección crónica, entre neoplasia intraepitelial 1, 2 y 3, para luego aparecer el cáncer, es un periodo que créanme, es muy, muy, muy lento. Estamos hablando de varios años de evolución para que eso maneje. Y ahí nos da la segunda ventana de oportunidad, Eukene, que es justamente poder hacer un diagnóstico precoz para evitar llegar a un cáncer avanzado. Y ese diagnóstico precoz se hace con un examen que es sumamente útil, sumamente disponible, que es el Papa Nicolau, ¿ya? El Papa Nicolau se inicia, ¿no es cierto?, generalmente en nuestro país desde los 24 años. Se realiza cada 3 años porque, como le dijo, el crecimiento de estas lesiones es tremendamente lento, ¿no es cierto? Y en general se realiza hasta los 64 años, 11 meses, ¿no es cierto? 65 años, porque si ya no tiene su papa al día y no desarrolló lesiones antes, es muy poco probable
y la puedan desarrollar después. Entonces el Papa Nicolau es una herramienta que es tremendamente útil, es tremendamente disponible, ¿no es cierto? Tiene sus peros, ¿no es cierto? Tiene sus peros, que es un examen incómodo, es un examen, ¿no es cierto?, que si a uno lo pillan, ¿no es cierto?, no preparado, puede ser también, ¿no es cierto?, incómodo y no muy fácil de tomar, pero es un examen que es barato, disponible y que prácticamente es tanto. Hoy en día, en los países desarrollados, y también se está avanzando en Chile, hay una opción de tratamiento, hay una opción de examen, ya que para no hacer el PAP, ¿no es cierto?, es ver si yo tengo o no el virus viviendo en mi cuerpo, que es la detección de virus papiloma humano. Es un examen que se hace por autotoma, ¿no es cierto?, que es mucho más fácil de tomar y que, de hecho, si yo no tengo el virus papiloma viviendo en mi cuerpo, podría, evidentemente, evitarme el Papa Nicolau. Lo más probable, Eukene, es que con los años, en nuestro país, vayamos dejando de lado el virus papiloma y vayamos avanzando en autotoma de virus de VPH, pero por el momento la recomendación es todas las mujeres sobre 25 años con actividad sexual iniciada, que vayan al consultorio, ¿no es cierto?, y se tomen su Papa Nicolau cada 3 años. Qué importante lo que mencionabas de estos dos exámenes en el fondo, porque también una de las grandes preguntas es si alguno de los dos detecta el cáncer cervicuterino. O sea, por ejemplo, si sale un PAP alterado, ¿significa que tengo cáncer cervicuterino? No, el autotoma de VPH lo único que detecta es si mi cuerpo está presente el virus papiloma que eventualmente puede producir cáncer, ¿ya? Si a mí me sale un VPH positivo, me tengo que sí o sí hacer un Papa Nicolau. Y el Papa Nicolau lo que detecta finalmente no es la presencia, o sea, lo que hace el virus papiloma humano es cuán riesgoso tengo yo de tener una lesión que sea o precancerosa o cancerosa, además de detectar el virus papiloma humano. Si a mí me sale positivo el Papa Nicolau, yo tengo que ir a una confirmación con una biopsia, ¿ya?, que se toma a través de un examen especial que se llama colposcopía, que eso ya lo hace el especialista, el ginecólogo. Pero efectivamente, ninguno de los dos exámenes detecta cáncer en sí, sino detecta cuán riesgoso yo tengo, ¿no es cierto?, para tener cáncer en ese minuto. Tú mencionaste que el Papa Nicolau se comienza a tomar desde los 25 años y habiendo tenido el inicio de actividad sexual, porque de hecho una de las chiquillas que nos acompaña mencionaba que su hija no ha tenido relaciones sexuales por una decisión propia de ella, por lo tanto no debería hacerse un PAP. Mientras no inicie actividad sexual, el PAP en el fondo no corre. El PAP de los 25 a los 64 años y el test de VPH, ¿a partir de qué edad? El test de VPH en general se recomienda más o menos también de la misma. En nuestro país todavía no está normado, ¿quién? Hay algunos países que lo parten, digamos, desde los 20 años, hay algunos países que lo parten desde los 25 años, ¿ya? Pero la verdad que en nuestro país todavía no está normado. Probablemente el inicio va a estar entre los 20 y los 25 años, que porcentualmente es donde hay mayor actividad sexual o donde hay mayor número de parejas distintas. Ya hablamos de prevención, hablamos de detección precoz, hablemos rápidamente también del tratamiento, porque tú mencionabas que el cáncer cervicuterino no es un cáncer que se presenta y que evoluciona de manera rápida, sino que hay un inicio con estas lesiones precancerosas y estas lesiones precancerosas pueden tomar un tiempo hasta transformarse en un cáncer. En términos de tratamiento, ambas, ya sea lesiones como cáncer, se tratan de la misma manera. ¿Qué es lo que está disponible hoy día para el abordaje del cáncer cervicuterino? Mira, Eukene, en general, lo primero es que cuando hay estas lesiones precancerosas, que no son cáncer, la gente se asusta harto, no son cáncer, sino, créanme que llegamos a tiempo, estas lesiones precancerosas que se llaman NIE o neoplasia intraepitelial 1, 2 y 3, e incluso con cáncer in situ, cuando hay un cáncer muy chiquitito que está ahí, eso se puede tratar con un tratamiento local, con una cirugía local, donde se saca el pedacito de cuello uterino, ¿no es cierto?, que se llama cono o conolip, que probablemente alguna de nuestros asistentes ha sido sometida a ese procedimiento. Eso es un procedimiento que se hace a nivel local, con anestesia local, y que lo hace el ginecólogo generalmente en la consulta o en un pabellón ambulatorio, ¿ya? Cuando ya hay un cáncer establecido como tal,
o este cáncer en el fondo ha avanzado más allá del cuello uterino hacia la pelvis, los tratamientos ya ahí entran, ¿no es cierto?, los equipos oncológicos como los que conocemos en la FALC, y ahí se hace una mezcla entre quimioterapia, radioterapia y cirugía, dependiendo de la extensión, dependiendo de la agresividad y dependiendo de cómo se esté presentando. Pero en general, con lesiones premalignas o malignas in situ, se hace un tratamiento local, que es muy simple y que en general después se hace un seguimiento, y ya con lesiones más avanzadas entra los tratamientos habituales que todos conocemos como quimioterapia, radioterapia y cirugía. Una de las preguntas que nos hacen llegar es sobre si una mujer que tuvo una histerectomía debe seguir continuando con el PAP. Mira, es una súper buena pregunta y siempre nos llega, qué bueno que siempre nos llegue, es que efectivamente cuando se hace la histerectomía generalmente se saca el cuello del útero y por lo tanto la histerectomía es una de las indicaciones para suspender el PAP antes de la edad indicada. Por lo tanto, en general no es necesario no es necesario seguir con el Papa Nicolau. Volver a reforzar el tema del test del BPH, por si nuestra amiga aquí entró un poquito más tarde, o sea, después de que tú habías comentado, pregunta si el examen, el test de BPH, se lo puede hacer una persona mayor de 35 si nunca ha tenido intimidad. ¿El test de BPH? Sí. Sí, en general se lo puede hacer, pero como dije, el mayor factor de riesgo, como digo, es el iniciar actividad sexual, porque la actividad sexual evidentemente es lo que genera el contagio del virus papiloma humano. Hay algunos tipos de cáncer, José Miguel, por ejemplo, el cáncer de mama, donde los antecedentes familiares directos, padre, madre, hermano, de ese tipo de cáncer en específico, como también de otros, es un factor de riesgo, si bien a lo mejor no el más preponderante, es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. En el caso del cáncer cervicuterino, una mujer que tiene una madre que tuvo cáncer cervicuterino, ¿debería preocuparse más? ¿Qué rol juega el factor hereditario en este tipo de cáncer? Mira, el factor hereditario siempre juega algún rol en todos los tipos de cáncer, pero si nosotros pudiéramos medir el factor hereditario, probablemente en el cáncer cervicuterino es donde menos rol juega. Acá, a pesar, digamos, de que hay que tener cierta propensión, cierta genética para recibir el virus, para que el virus desarrolle el cáncer, etc., en general sabemos que en el caso específico del cáncer cervicuterino, el rol mayor, la culpa mayor, más que los papás, la mamá, los hermanos, los familiares directos, ¿no es cierto?, está dado por la infección por este virus. Ok. Otra pregunta, volvemos al PAP, hablábamos desde los 25 hasta los 64. Nos preguntan, ¿hasta los 64 sin vida sexual activa? ¿Qué pasa si se interrumpe la vida sexual? Mira, en realidad, más que vida sexual activa o no, como estas lesiones son lesiones de muy lento crecimiento, como dijimos en un principio y hemos repetido durante la presentación, puede ser de que la lesión se haya generado muchos años antes o tú hayas interrumpido tu actividad sexual muchos años antes y la lesión se siguió desarrollando durante el tiempo. Por lo tanto, en realidad, que a los 64 años tenga o no tenga vida actividad sexual activa no es una indicación para seguir o cortar el Papa Nicolau. Lo que sí es que en general lo que uno solicita que para los 65 años ya no seguir haciendo el Papa Nicolau es que haya tenido a lo menos 2 Papa Nicolaos previos, o sea, 6 años antes, Papa Nicolaos negativos o normales para poder en el fondo cortarlo. Si evidentemente el último Papa Nicolau de los 62 años y tanto dio positivo, evidentemente no va a poder en el fondo cortar el Papa Nicolau y va a tener que seguir en control. Pero efectivamente si el PAP anterior y el anterior salieron negativos, a los 64 años y 11 meses se puede con mucha seguridad cortar el Papa Nicolau y no seguir el control. José Miguel, cuando hablamos del virus del papiloma humano no estamos haciendo referencia a un solo tipo de virus, sino que como a un grupo de virus. De hecho, hay virus del papiloma humano que son de menor riesgo y otros de mayor riesgo. El virus del papiloma humano también es uno de los causantes de las famosas verrugas genitales. De hecho, una persona nos pregunta, me salió un granuloma o verruga en un dedo de mi mano izquierda y me dijeron que eso aparece debido al papiloma. ¿Qué le podemos decir respecto de eso? Que tiene toda la razón, pero a la vez vamos a calmarlo. Vamos, como dice el meme, vamos a calmarlo. ¿Por qué? Porque existen como 100 tipos de virus papiloma humano
y afortunadamente solamente 3 o 4 Eukene están asociados al cáncer cervicuterino. La gran mayoría y el tremendo número de virus papiloma no causan cáncer cervicuterino, y por lo tanto, en general, la mayor cantidad está, si yo tengo una verruga en la mano, que generalmente aparecen en los dedos, ¿no es cierto? Yo soy chianejo, Chian decía que era por agarrar billetes, ¿ya? Si a uno le sale una verruga, hay muchas veces que salen en la cara, digamos. Ese tipo de verrugas están generadas por virus papiloma humano, pero por un subtipo que no causa cáncer cervicuterino ni causa cáncer de ningún otro tipo. Hay solamente 3 o 4 tipos de virus papiloma humano, que son los 16, los 18, ¿no es cierto? Y un par más que están asociados a cáncer cervicuterino, y esos sí son los culpables, y esos generalmente se alojan en la zona genital, ¿no es cierto? O anogenital, y son los culpables, y por lo tanto ahí hay que hacer un seguimiento. Ok. Esta es la última pregunta que te voy a realizar para cerrar ya un poco el tema del cáncer cervicuterino y pasar al tema del cáncer de mama. Una de las chiquillas que están compartiendo con nosotros nos dicen que a ella le realizaron una crioterapia. ¿Cuál es la diferencia, solamente para las que puedan haber leído a lo mejor ese mensaje, entre la crioterapia y la conización? ¿Se aplica, es un tratamiento que se aplica dependiendo de la etapa? No, mira, en general la crioterapia se hace cuando la lesión está como más externa por ubicación solamente. Por ejemplo, si yo tengo una verruga genital, ¿ya? O incluso dentro de los labios mayores, esa verruga lo más probable es que sea causada por un virus papiloma que 16 o 18 o de alto riesgo, pero en general a esas personas se le hace crioterapia. La crioterapia lo que hace es que congela la verruga, ¿no es cierto? Congela la lesión hasta la capa más interna de la piel, y por lo tanto es el tratamiento de elección en virus papiloma de alto riesgo, pero que no está ubicado exactamente dentro del cuello uterino. Ok. Gracias, José Miguel, por todas las explicaciones relacionadas con cáncer cervicuterino. Y ahora pasemos al cáncer de mama, un tema además muy ad hoc, porque estamos a solamente unos días de comenzar un nuevo mes de sensibilización y concientización de esta enfermedad que, a pesar que tiene una buena sobrevida, 9 de cada 10 mujeres con cáncer de mama podrían sobrevivir a la enfermedad si se detectara precozmente, continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de nuestro país. Si te parece, aquí, como para hacerlo un poco diferente a lo que vimos con BPH, te voy a ir haciendo unas preguntas, contando unas frases, y tú me dices qué tan cierto hay en eso. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta eminentemente a mujeres mayores. Soy joven, no tengo que preocuparme. Bueno, mira, efectivamente el cáncer de mama es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres sobre 50 años. ¿Ya? En general, si nosotros medimos la incidencia, o sea, el número de casos nuevos de cáncer de mama, los 50 años pareciera ser un quiebre importante, incluso sobre los 60 años de aparición de cáncer de mama. Sin embargo, es que la preocupación mayor de los especialistas y de nosotros como fundación es que cada vez estamos viendo casos en personas más jóvenes, cerquita a los 50 años, e incluso a veces incluso menores de los 50 años. Entonces, es por eso que siempre hay que tener una actitud, digamos, de prevención, hay que tener una actitud, digamos, de tener presente el diagnóstico precoz, porque es una enfermedad que lamentablemente cada vez estamos viendo en personas más jóvenes, probablemente por la cantidad de factores de riesgo que estamos viendo en población general. Ahora que mencionas los factores de riesgo, hablemos un poquito de los factores de riesgo del cáncer de mama. Y esto iba muy relacionada con la otra frase que te iba a comentar, que señala que no tengo ningún antecedente familiar directo de cáncer de mama en mi círculo familiar, por lo tanto, no tengo que preocuparme. Claro. Qué bueno que tocaste ese tema, Auke, porque si nosotros vemos, la gran mayoría, sobre el 85-90%, o sea, 9 de cada 10 cánceres, se dan en personas sin antecedentes familiares, ¿ya? O sea, no hay que esperar tener antecedentes familiares para prevenir, y no hay que tener antecedentes familiares para hacerse los exámenes de diagnóstico precoz, ¿ya? La gran mayoría de exámenes de cánceres de mama se dan en pacientes sin antecedentes familiares. Dicho de otra forma, Eukene, un pequeño porcentaje, al contrario de lo que la gente cree,
un pequeño porcentaje de las personas que sufren cáncer de mama tienen un cáncer de mama familiar, transmitible, heredable. Generalmente son los cánceres más agresivos, son los cánceres que aparecen en gente más joven, pero la gran mayoría de los cánceres aparecen en personas sin antecedentes hereditarios, sin antecedentes genéticos, y es por eso que la prevención y el diagnóstico precoz lo tenemos que hacer a nivel general y no solamente en un grupo de personas. Ahora, si el antecedente hereditario, familiar, no es tan preponderante, y tú hablas de 85, por ejemplo, 90% de las mujeres que tienen cáncer de mama no tenían historial familiar, ¿qué otros factores pueden incidir? Porque tengo entendido que hay factores de riesgo que pueden ser modificables y hay otros donde no podemos hacer nada. Por ejemplo, el hecho de ser mujer, el tema de la edad, tú mencionabas que sobre los 50, 60 años donde hay mayor incidencia. ¿Qué otros factores influyen y a lo mejor de esos factores, cuáles podemos trabajar? Claro, yo creo que eso es lo más importante, digamos, de esta parte de la presentación. Lo primero es que hay factores modificables y no modificables, o sea, que yo puedo trabajar sobre ellos y otros que no puedo trabajar sobre ellos. Evidentemente, el ser mujer me otorga mayor riesgo de hacer cáncer de mama versus los hombres. Ojo, hay cánceres de mama en hombres, pero son extremadamente raros, extremadamente extraños y por lo tanto no son evitables, ¿ya? Pero el cáncer, ser mujer, la edad, entre más edad tengo, yo mayor riesgo tengo que hacer. No puedo hacer nada sobre la edad, ¿no es cierto? No existe la fuente de la juventud que vemos en las películas para poder retroceder la edad. Por lo tanto, son dos factores que yo no puedo evitar. El haber tenido otro tipo de cánceres, por ejemplo, como cáncer de ovario, como cáncer en algunas mujeres como cáncer de colon, o tener alteraciones genéticas propias, ¿no es cierto? Son factores que yo no puedo modificar, ¿no es cierto? El haber tenido lesiones premalignas en la mama, ¿ya? Que son algunos crecimientos anormales que se detectan con biopsias previas, eso no se puede modificar, ¿ya? Por lo tanto, yo si los tengo que tener una actitud de control y ahí mi doctor me va a dar recomendaciones para yo tener un control más seriado, o la matrona, ¿no es cierto?, en los consultorios. Pero yo sí, sí hay otros factores que están asociados al cáncer de mama y que sí pueden modificar. Uno, un gran factor que tenemos hoy en día, problema, Eukene, es el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad está asociado alrededor de un 20% de los cánceres de mama están asociados a sobrepeso y obesidad, y es un tremendo problema que tenemos hoy en día porque viene relacionado con el otro factor de riesgo que tiene que ver con la malnutrición o con los comida chatarra, ¿no es cierto? Hoy en día, lamentablemente, la comida de más acceso, ¿no es cierto? La comida más fácil de tener acceso, la comida más barata, está asociada con la comida chatarra y lamentablemente hemos cambiado nuestra nutrición, ¿no es cierto? Desde la comida que nos hacía en la casa la mamá o la abuela o los papás, ¿no es cierto?, a esta comida chatarra en altos contenidos de conservante y preservante, y que lamentablemente cada día se hace más común porque por los estilos de vida, ¿no es cierto?, todos estamos apurados, tarde, y no alcanzamos a cocinar, ¿no es cierto?, y estamos cambiando nuestra alimentación. El tercer factor muy importante, Euke, es el tabaco. El tabaco no solamente está asociado a el cáncer de pulmón, ¿no es cierto?, sino en un porcentaje importante está asociado también a cáncer de mama, y por lo tanto, en realidad está asociado. Y otro, por ejemplo, tiene que ver con estilos de vida, el sedentarismo, que está asociado a su obesidad, a su mala alimentación. Yo, como digo, ¿no es cierto?, ninguno de estos factores de riesgo que da cáncer por sí solo, pero si usted lo empieza a mezclar, ¿no es cierto?, eso va aumentando, ¿no es cierto?, esta bomba de tiempo para desarrollarlo. Si yo tengo un antecedente de algún familiar por ahí, ¿no es cierto?, si yo más encima tengo obesidad, si yo más encima fumo, si yo más encima, ¿no es cierto?, me alimento de mala forma, si yo más encima, ¿no es cierto?, empiezo a aumentar mi edad, eso ya empieza a configurar un ambiente donde yo puedo generar cáncer. Por lo tanto, el pensamiento, y aquí para verlo desde el lado positivo, es, si yo quiero evitar el cáncer de mama, entonces, ¿puedo hacer algo? Sí, puedo hacer algo. Tengo que tener mi peso lo más normal posible. Si puedo evitar fumar, tengo que evitar fumar. Si me puedo cambiar mi hábito alimenticio, tengo que cambiar mi hábito alimenticio. Y de esa forma yo estoy haciendo acciones preventivas, positivas, para evitar el cáncer de mama. Clarísimo.
más claro habría que sido echarle agua, José Miguel. Ahí hay un gran desafío de todas las mujeres también en poder no solamente preocuparnos un poquito más de la salud, tener los controles preventivos, si estamos en la edad, hacernos la mamografía, sino que también ver los factores de riesgo, la alimentación, la actividad física, el consumo de alcohol, el tabaquismo, etcétera. ¿Qué pasa con aspectos como, por ejemplo, los implantes mamarios, los golpes y el uso de anticonceptivos? ¿Alguno de ellos podría tener alguna relación de incrementar el riesgo de desarrollar un cáncer de mama? Mira, Euke, eso es una súper buena pregunta porque a los que ya tenemos más edad, probablemente más de 40, 45 años, en un inicio los implantes mamarios se asociaron al parecer a un aumento de cáncer de mama, pero era por los materiales. Hoy en día, y cuando digo hoy en día me refiero a los últimos 15, 20 años, ya no hay una asociación importante entre implantes mamarios y aumento del cáncer. Lo que sí es que siempre se pide, antes de operarse, se pide una mamografía para evitar que no haya un cáncer escondido y que finalmente pase piola con los implantes. Lo segundo es referente a los anticonceptivos. También en algún momento de la historia hubo una relación que más que aparecer cáncer de mama, al parecer había una aceleración de un cáncer que ya existía con los anticonceptivos, pero hoy en día, con los anticonceptivos modernos, con las dosis de anticonceptivos y con los tipos de anticonceptivos que se dan, esa relación tampoco, digamos, está relacionada y por lo tanto se pueden usar. Y los golpes, que efectivamente es un gran tema y que siempre nos preguntan. Afortunadamente los golpes, y digo afortunadamente porque hay algunas mujeres que lamentablemente no lo pueden evitar por sufrir ciertos problemas domésticos, violencia intrafamiliar, no están asociados a la aparición de cáncer de mama, y eso es importante. Ok. Ya hablamos un poquito de prevención, factores de riesgo. Hablemos ahora de detección precoz, la importancia de la detección precoz. Al inicio hablábamos, 9 de 10 mujeres podrían sobrevivir si este cáncer se detectara precozmente, tempranamente, antes de que alguien pueda palpar algo en una de sus mamas. Y para ello surge esta herramienta que es la mamografía, que es la herramienta fundamental de la detección precoz. Aquí preguntarte, José Miguel, la mamografía, ¿a partir de qué edad está recomendada? ¿Y qué es lo que la diferencia básicamente del autoexamen? Hay muchas mujeres que creen que el autoexamen también es una herramienta de detección precoz del cáncer de mama. Sí. Mira, Ukia, vamos a partir de atrás para adelante. En general, la mamografía es la principal herramienta para hacer un diagnóstico precoz, ¿no es cierto?, del cáncer de mama. La mamografía no evita el cáncer, pero sí logra, por lo menos, seleccionar a las personas de que pudieran tener lesiones que sean sospechosas de cáncer. La mamografía, en general, sirve, es inexorablemente útil, o sea, hay que hacérsela así sobre los 50 años y efectivamente el ministerio cubre la mamografía sobre los 50 años, ¿ya? Sobre los 45 años también juega un rol importante y si es que se puede tomar y usted tiene acceso, aunque no se la den en el consultorio, sobre los 40 años, ¿ya? Ese es más o menos, digamos, el rango de utilidad de la mamografía. La mamografía bajo los 40 años, lamentablemente, no sirve tanto como detección precoz. Sirve para diagnosticar enfermedades, sirve para evaluar golpes o infecciones, pero como herramienta de detección precoz no es tan útil. ¿Y por qué no es tan útil? Porque la mamografía es una radiografía a la mamá, ¿no es cierto? A las personas que se han hecho, saben las molestias que genera sacar esa radiografía. Entonces, las mamas bajo los 40 años están excesivamente densas y por lo tanto la mamografía no tiene una utilidad. No tiene una utilidad mayor, vuelvo a repetir y quiero remarcarlo, como una herramienta de diagnóstico precoz. Bajo los 40 años, nosotros les recomendamos a las mujeres, primero, que desde pequeñas conozcan sus mamas, conozcan su forma, conozcan su tamaño, conozcan sus cambios que se producen en el mes hormonal, ¿no es cierto? Conozcan sus imperfecciones, conozcan sus asimetrías, porque la mejor forma de empezar un autoexamen, Eukene, es conociéndose su propia mama. Si de un día para otro o de un periodo hacia otro mi propia mama cambia la imperfección, cambia, digamos, hay cualquier cambio de eso, ya es un síntoma de alarma y que me tiene que hacer consultar. Lo segundo es que la segunda herramienta bajo los 40 años
es el autoexamen. Es el autoexamen, por lo tanto, yo tengo que conocer mi densidad normal de la mama, ¿no es cierto? Y que esa densidad probablemente las mujeres saben mejor que yo, cambia durante el ciclo menstrual, ¿no es cierto? Pero hay que conocer cuál es su densidad. Y ya con esas dos informaciones yo puedo hacer un autoexamen, ¿no es cierto?, habitual, que hay ciertas recomendaciones que las podemos discutir, pero bajo los 40 años no hay otra herramienta que nos sirva para el diagnóstico precoz, que es el autoexamen y conocer y el autoconocimiento de su propia mama. Y sobre los 40 años ya la mamografía empieza a jugar un rol preponderante, sobre los 45 súper importante, y sobre los 50 años inexorablemente la mamografía tiene que ir sí o sí. ¿Y cuál es el rol que cumple una ecotomografía o una ecografía mamaria en menores de 40 años y en este caso sobre los 40 años a veces como complemento de la mamografía? Sí. Mira, la ecografía es un examen que es sumamente útil cuando existen sospechas de que hay algo malo, ¿ya? Por lo tanto, en general, la ecografía es un examen que es un examen complementario y es un examen de diagnóstico, no de sospecha, que generalmente pide el doctor, la matrona o el ginecólogo, ¿ya? Por lo tanto, la ecografía por sí solo no es un examen de screening o de búsqueda que nosotros le llamamos, ¿ya? Muchas veces, cuando nosotros sospechamos que hay algo raro, en los menores de 40 años partimos al tiro con una ecografía porque la mamografía muchas veces no nos va a permitir, ¿ya? La ecografía sobre los 40 años, cuando ya podemos hacer mamografía, en general cuando la mamografía nos aparece dudosa, ¿no es cierto?, con un BIRAT 0, o nos aparece con una imagen sospechosa, sirve como complemento de la mamografía en el screening, y ahí es justamente su doctor quien se las tiene que recomendar. Ok. José Miguel, hablemos ahora un poquito de los síntomas. Uno muchas veces escucha que el cáncer de mama en sus inicios no presenta síntomas, sino más bien cuando a lo mejor ya está presente o está un poquito más avanzado. En este autoexamen que uno se realiza, que se recomienda desde los 20 años y también que tiene que continuar a lo largo de toda la vida, porque entre una mamografía y otra también podría generarse algún tipo de lesión a la que hay que estar atenta. ¿A qué señales deberíamos prestar atención? ¿Qué nos debería llamar la atención y hacernos consultar a un especialista? Bueno, mira, lo principal es que lo primero que hay que señalar es que yo quiero remarcar eso de que no tenemos que esperar síntomas para sospechar un cáncer de mama, ¿ya? La mayoría de los cánceres de mama en un inicio no da síntomas, y es por eso que el autoexamen en menores de 40 años y la mamografía sobre los 40 años empieza a jugar un rol preponderante y muy importante referente a lo que podemos o no podemos hacer, ¿ya? O sea, no esperar síntomas. Pero si efectivamente, si tenemos que estar atentos a los síntomas, es primero el autoconocimiento, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, su forma, su imperfección, los cambios que van viendo sobre el ciclo menstrual, la densidad, ¿no es cierto?, que se va conociendo también los cambios en densidad, y por lo tanto los primeros síntomas que empiezan a aparecer son los cambios sobre la normalidad, o sea, un cambio de tamaño, ¿no es cierto?, un cambio en la piel de normal, un cambio de densidad anormal fuera del ciclo menstrual, o una asimetría que no estaba presente antes, son las primeras cosas que nos deberían empezar a llamar la atención. Evidentemente, el síntoma más típico es un bulto, un tumor, un cototo, ¿no es cierto?, o como quieran llamarse, que no estaba presente antes y que se mantiene durante el tiempo, eso también. Muchas veces las anormalidades de la piel, que aparezca una piel de naranja que no estaba presente antes, que aparezca una herida que no estaba presente antes, ¿no es cierto?, eso también nos tiene que llamar la atención, por lo tanto la piel también juega un rol preponderante. Cambios en los pezones. Hay personas que normalmente tenemos los pezones hundidos, por ejemplo, y eso es normal, eso no es normal. Pero si yo tenía los pezones normales y de un mes hacia otro se me hundió uno de los dos, eso efectivamente también es un síntoma que me tiene que llamar la atención. La secreción anormal por el pezón. ¿Por qué digo normal? Porque evidentemente las mujeres embarazadas, las mujeres que están en lactancia, ¿no es cierto?, pueden tenerse una secreción, pero si aparece una secreción que no estaba presente previamente y no está en esos contextos, eso también me tiene que llamar la atención. Muchas veces los aumentos de volumen en las axilas también hay una parte, digamos, de la mama que está presente, y por lo tanto eso también tiene que ser parte de la autorrevisión. Bueno, y evidentemente el dolor anormal, ¿no es cierto?, que no está en el contexto de un traumatismo,
enrojecimiento anormal que no está en el contexto de un traumatismo, una infección, también me tiene que hacer llamar la atención. José Miguel, te quiero hacer esta pregunta porque es algo que surge constantemente cuando hacemos estos espacios de conversación, sobre todo cuando hablamos de cáncer de mama, es lo que se relaciona con el BI-RADS, que es un concepto o un término que aparece normalmente en los informes de las mamografías y también en los informes de las ecotomografías o ecografías mamarias. Cuéntanos un poquito qué es un BI-RADS y en el fondo qué es lo que dice. ¿Un BI-RADS está asociado directamente a que hay una lesión cancerosa o es una indicación o un llamado de alerta de que hay que hacer otros exámenes? No, el BI-RADS no nos habla de cáncer directamente, ¿ok? El BI-RADS, para que nos entendamos acá, es el idioma que ocupan los amigos radiólogos para que los doctores y la matrona que revisan la mamografía puedan entender el significado. Si alguien ha visto una mamografía es re difícil de poder comprenderla, ¿no es cierto? Pero los radiólogos han generado un idioma de que sea entendible por todo el equipo de salud. Y en ese sentido, el BI-RADS va de el 0 al 5, siendo desde el 1 al 5 mayor riesgo de que la lesión que se ve pueda ser, en el fondo, asociada a cáncer. No nos dice que tiene cáncer, pero sí que la lesión es muy sospechosa. 1 es normal, 5 es ya la más sospechosa de todas, ¿ya? En general, los BI-RADS 1, 2 son normalidad y por lo tanto hay que mantener su control anual. 4 y 5 probablemente haya que hacer más exámenes, evaluar por el ginecólogo, evaluar por con ecografía y otros exámenes complementarios, probablemente una biopsia en algún minuto. Y el BI-RADS 3 está ahí en la que más probablemente vamos a tener que hacer un control mucho más seguido entre el tercer al sexto mes, repetir la mamografía para ver si hay algún cambio o a veces alguien pide una ecografía por ahí. Y el BI-RADS 0 es que por técnica, a veces mama muy densa o a veces la técnica mala, se requiere o repetir la mamografía o complementarla con otro examen. Ok. Te hacía esa pregunta porque solamente para comentarles a las chiquillas que nos están acompañando que este es un espacio de educación, es un espacio que busca entregarles información para que ustedes también puedan conocer más sobre estas enfermedades y las decisiones que tomen sean sobre la base de información. Es muy difícil que nosotros podamos dar un diagnóstico porque para hacer un diagnóstico uno tiene que contar con todos los antecedentes de la paciente y eso es algo que nosotros hoy día no podemos contar. Te hice esa pregunta porque una de las preguntas, valga la redundancia, que nos llegó era qué probabilidad existía que tenga un cáncer si me apareció un BI-RADS 4. No tengo ningún cambio en las mamas, solo algo de dolor, pero no es siempre. Entonces, ahí, reforzar lo que tú decías, un BI-RADS no es un síntoma, no es una declaración de que hay cáncer, sino que hay que hacer en el fondo otros exámenes, otros estudios. Hay una sospecha en el fondo. El BI-RADS, claro, no habla de la sospecha y no habla de la urgencia que probablemente con un BI-RADS 4 el doctor o la matrona que lo vea va a requerir exámenes complementarios justamente para ver si eso verdaderamente existe mayor riesgo de cáncer o no. Otra pregunta que nos llega sobre el BI-RADS. ¿El BI-RADS puede variar entre una mamografía y otra? Por ejemplo, aparecer BI-RADS 3 a la mamografía siguiente un BI-RADS 4. Bueno, justamente eso es lo que uno busca. Como dijimos, el BI-RADS 3 está en la que más, tanto para arriba como para abajo. Y generalmente cuando aparece un BI-RADS 3, uno pide repetirlo. Si el BI-RADS 3 mejora, significa que eso no era verdaderamente una lesión con mayor riesgo y por lo tanto esa era una lesión con menor riesgo. Pero si el BI-RADS aumenta, yo ahí voy a hacer las cosas en el fondo que requiero hacer. Entonces, justamente, los cambios en los BI-RADS también nos sirven para tomar decisiones hacia hacer más cosas o hacia quedarnos tranquilos y darle tranquilidad a la mujer. Otra pregunta, ¿qué es una displasia mamaria? Cada vez que me toman la mamografía aparece displasia. Ya, la displasia mamaria es un diagnóstico que se sospecha por mamografía, pero se diagnostica por biopsia. Y en general es una lesión que está asociada como una lesión premaligna. Y por lo tanto, cuando sabemos que una mujer tiene una displasia mamaria, en general el control que se hace es más seguido, ¿ya? Justamente para tener un control mucho más cercano y justamente para saber si es que aparece alguna sospecha de cáncer, poder actuar mucho más preventivamente. Ok. Otra pregunta más. Tengo lesiones en las mamas, el dermatólogo me dice que es por hidradenitis supurativa y no otra cosa. Lo que ella quiere saber es que si esta hidradenitis podría tener algún tipo de relación con un posible desarrollo de cáncer de mama. No, la hidradenitis es una infección que se produce en las glándulas sudoríparas de la axila, ¿ya? Que se produce por las bacterias que viven
en la piel que se meten dentro de esta glándula y generan esta infección y no tiene ninguna relación con cáncer de mama. Ok. En términos generales, José Miguel, ya se nos está acabando el tiempo. Cada vez se me hace más corto este espacio de conversar contigo debido a la increíble participación que siempre tenemos de todas las asistentes. ¿Qué es lo que nos ofrece hoy día la salud chilena en términos de tratamientos para el cáncer de mama? Porque tengo que entendido que desde las distintas patologías oncológicas, puntualmente en cáncer de mama, la cobertura GES, la canasta GES, es bastante amplia. Entonces, contamos con buenos tratamientos y también con en el fondo, la posibilidad de acceder a buenos fármacos, buenos tratamientos. Bueno, sí, efectivamente, el GES es una muy buena política que ha permitido ayudar a muchísima gente, a muchísimas mujeres que han sufrido, digamos, de cáncer de mama, ¿ya? En general, los tipos de tratamientos destinados al cáncer de mama están dados principalmente, primero por la extensión, ¿ya? Hay cánceres de mama que están muy localizados, hay cáncer de mama que están menos localizados, hay cáncer de mama que son más grandes, hay cáncer de mama que ya comprometieron, por ejemplo, los ganglios de la axila, y hay cáncer de mama que ya se ramificaron a otros órganos, ¿ya? Por lo tanto, la primera tiene que ver con la extensión. La segunda es que hoy en día cada vez estamos más modernos y la ciencia va avanzando. Incluso hoy día estamos hablando con el tipo de célula, ¿ya? El cáncer de mama. Hay un cáncer de mama que se llama luminal, que está dado por los conductos, y hay otro cáncer de mama que se llama acinar, que está dado por la glándula misma. Y incluso hoy en día el cáncer de mama, el tratamiento está dado principalmente por la cantidad de receptores de estrógeno o por anormalidades genéticas que hoy día nosotros buscamos dentro de la mama. Dependiendo de todas esas cosas, el oncólogo, el cirujano de mama, ¿no es cierto?, van a tomar la decisión si el tratamiento es sacarle el pedacito de cáncer nomás, sacar un pedacito de mama, sacar la mama completa, sacar la mama completa más los ganglios, o en el fondo a eso sumarle quimioterapia, una quimioterapia especial para ese tipo de células, o sumarle o no radioterapia. Algo que me quiero detener, Eukene, que hoy en día el GES y todos los tratamientos de cáncer de mama incluyen la reconstrucción mamaria cuando hay que sacar la mama. Esto es algo sumamente importante para los médicos más viejos. Siempre era como, ya, saquemos la mama y chao. Y muchas veces la mujer se salvaba de un cáncer, pero terminaba con su cuerpo mutilado. Y evidentemente las mamas tienen un significado sociológico femenino importante. Hoy en día todos los tratamientos quirúrgicos incluyen la rehabilitación mamaria e incluyen la reconstrucción mamaria. Yo creo que es algo que es sumamente importante de poder señalar. José Miguel, ya para finalizar, una pregunta que me parece importante. Hablamos hace unos minutos atrás sobre el tema de los implantes mamarios y su relación con el cáncer de mama, pero aquí la pregunta es, ¿una mujer con implantes mamarios debería hacerse la mamografía? Sí, se la tiene que hacer la mamografía. En general, la mujer con implantes mamarios tiene un seguimiento distinto de mamografía, y que generalmente el cirujano que la opera se lo entrega, ¿ya? Generalmente se hace porque la mamografía en esos casos no es solamente por el cáncer de mama, sino también para ver la viabilidad del implante per se. Pero generalmente la mujer que tiene implante, el cirujano le entrega un esquema de mamografía que es un poco distinto al que se hace en las mujeres que no tienen mamografía. Ok. Quiero comentarles, viendo que tenemos a dos chiquillas que nos levantaron la mano, a Erika Rabines y Paolix Rosario. Lamentablemente tenemos 1 hora para desarrollar este taller. Sin embargo, si se puede, Lore, y ahí te pido ayuda, a lo mejor que puedan hacer llegar su consulta, en caso que sea algo, ver cómo podemos ayudarla o orientarla. ¿Te parece? No, ningún problema. Ya. Vemos las dudas que puedan tener, que nos hagan llegar las dudas. Y ahí vemos cómo poder orientarlas un poco. José Miguel Bernucci, director de
¿Ves? Ya no puedo con tu cargo, de prevención, Miguel. De prevención y detección precoz. Eso, director de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de la Fundación Arturo López Pérez. Quiero darte las gracias infinitas nuevamente por tu tiempo, por tu disponibilidad, por toda la información que nos ayudas a compartir y extender a tantas mujeres dentro de este lindo proyecto Hasta un tiempo comienza por ti, que está desarrollando el gobierno, o sea, el gobierno regional metropolitano, y que está implementando la Fundación Arturo López Pérez en todas las comunas de la región metropolitana, tanto del área urbana como del área rural. Oye, Euke, yo te quiero dar las gracias primero que todo a ti, porque es una tremenda partner que nos hemos ido descubriendo y cada vez yo creo que lo hacemos mejor, no por tirarnos flores nosotros. Lo segundo, quiero darle un tremendo abrazo y saludo a la Lore, que es una tremenda coordinadora y nos ayuda siempre, nos apoya. Le quiero pedir disculpas a la Lore porque me atrasé unos minutos, pero fue por una causa y tenía un pacientito que Tranquilo, doctor, si yo lo comprendo, así que no se preocupe. Sí, yo quiero dar las gracias al gobierno regional, quiero dar las gracias a la FAL por permitirnos esta oportunidad. Para nosotros como médicos, como equipo de salud, no es fácil de repente tener una conversación tan directa con los pacientes. Muchas veces la consulta, ¿no es cierto?, dice, este doctor no me atendió nada, pero estos son los espacios donde tenemos que buscar para poder entregar información a cada una y uno de ustedes. Lo último que se me olvidó remarcar, Euke, es que la gracia de esto es que cada una de ustedes, cada uno de los participantes acá, se hagan un tiempo para hacerse su autoexamen de mamas, se hagan un tiempo para tomarse la mamografía, se hagan un tiempo para ir a tomarse el Papa Nicolau y se hagan un tiempo de conversar con sus hijos de la importancia de la vacunación del VPH. Así que eso es que un gran abrazo, un gran saludo y parece que nos vemos pronto. Pronto nos vemos. Sí. A todas las chiquillas, Lore, solamente que nos acompañan, agradecerles que nos hayan abierto este espacio para poder entregarles esta importante información, como dice José Miguel, a comprometernos con nuestra salud, a cuidarnos, a reducir esos factores de riesgo, no se les olviden los que podemos trabajar, hacernos la mamografía, el autoexamen, en el fondo a darnos un tiempo y preocuparnos por nosotros. Si nosotros estamos bien, nuestras familias, nuestros hijos, los pololos, etcétera, también van a estar bien. No se olviden de responder la encuesta que les estuvo compartiendo la Lore, porque para nosotros es fundamental poder tener el feedback de cómo encontraron el taller y ver en qué cosas podemos mejorar. Y cualquier cosa, date un tiempo, hazte un tiempo para que ahí está el conversatorio para que lo sigan compartiendo. Lore, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Euke, muchísimas gracias, doctor Bernucci. Chiquillas, por favor, si me pueden contestar la encuesta, porque así conocemos su opinión, pero además les hacemos llegar sus certificados de participación. Doctor Bernucci, vayan ahí, nomás quedan en libertad. Yo mientras les comento a las chiquillas lo que se viene. Chicas, un abrazo grande para todas, buen término de semana. Muchas gracias. Chao. A través de la encuesta conocemos su opinión, como les decía, pero además podemos enviarles su certificado de participación de este conversatorio. Por otra parte, tenemos ahí también todo lo que está en la página del Hasta un Tiempo, que tenemos los talleres virtuales que se van a estar realizando durante las siguientes semanas, para que también, si quieren inscribirse, porque esos son talleres donde en un día se habla solamente de cáncer de mama y en otro solamente de cáncer cérvico-uterino. Así que para que aprovechen de revisar si se quieren inscribir. Hay algunos talleres que se están reprogramando, pero la mayoría ya se empiezan a realizar a partir de octubre. Así que para que quede la invitación. Y si alguna de ustedes tiene alguna consulta, alguna duda, nos pueden escribir a hastauntiempo@cftsenco.com, donde nos pueden dejar sus consultas para que yo se las haga llegar a la Euke y al doctor, ¿ya? Así que muchísimas gracias por la participación. Gracias. Chao, chao. Viendo a sus llamados. Que estén muy bien, muy gracias. Gracias. Chao, gracias.